Buenas a todos, hoy os vengo a explicar mi experiencia con un edificio de Okupas. Empezamos. Para esto, nos tenemos que remontar al año 2015, año en el que mi padre se compró un piso en un pueblo de 8.000 habitantes más o menos. Veníamos de una ciudad que tenía más o menos 45.000 habitantes. Pensamos, bueno, una buena oportunidad, un piso nuevo, un pueblo pequeño, vamos a estar bastante tranquilos en este sitio. Pues nos equivocamos. Esto fue a la altura de julio más o menos. Hasta ahí todo bien, vimos que el pueblo era muy tranquilo. En el edificio también había poca gente viviendo, ya que es un edificio bastante nuevo. Hasta que en el mes de octubre más o menos, yo estaba tranquilo aquí mismo, en mi habitación, con mi ordenador. Vino mi padre y me dijo que faltaba una bicicleta de la terraza. En ese momento pensábamos que iba a ser uno de nuestros vecinos. Pero no, en ese momento nunca nos imaginamos que el edificio de al lado estaba vacío. Bueno, vacío no, con ocupas. Nos asomamos al lado a ver qué pasaba. O sea, os enseño una foto de más o menos la altura que está mi terraza con la terraza del edificio de al lado. Aquí aparece ahora mismo. Como veis, no hay mucha altura entre ese edificio y el mío. Y aparte, su edificio es más alto que el mío, por lo tanto, es más fácil pasarse de ese edificio al mío. En ese momento que vimos que faltaba la bicicleta, nos pusimos alerta. Como ya dije, pensábamos que era uno de nuestros vecinos, ya que no los conocíamos tanto, ya que llevábamos 3 o 4 meses viviendo aquí. Mi padre se subió al tejado a ver qué pasaba, y vio que al lado, en el edificio, estaban rotas las ventanas de la terraza. En ese momento, no sabíamos qué pasaba ahí. Por lo tanto, él me dijo para que pasásemos a ver qué pasaba. Hasta ese momento, nosotros pensábamos que ahí, en ese edificio, vivía gente, porque veíamos entrar y salir gente, pero no tenían pinta de ocupas, que digamos, o sea, vestían bien, veíamos que era una familia, por decirlo así, veíamos un señor mayor, un chico de quizá 18 o 20 años, y hasta ese momento no pensábamos que ese edificio estuviese habitado por ocupas. Entramos y lo que nos encontramos fue con un dúplex. En la parte superior nos encontramos con una planta totalmente destrozada. Los baños estaban vacíos, o sea, no había váter, no había lavamanos, no había ducha, y las luces, o sea, todo el cableado eléctrico estaba vacío, solo estaban los agujeros. Bajamos y nos encontramos con lo mismo. La cocina estaba totalmente vacía, no había campana, no había vitrocerámica, no había lavaplatos, no había nada. Las persianas estaban reventadas y los vidrios igual. Salimos pensando que nos encontraríamos con algún vecino, ya que la puerta no estaba reventada, sino que estaba forzada, y salíamos con la intención de avisar, en plan, mira, que ha pasado esto, para que tengáis más cuidado y tal. Timbramos piso por piso, no sonaban los timbres, no pensábamos que el edificio estuviese vacío, pensábamos que simplemente no vivía nadie en ese departamento. Seguimos bajando piso por piso, eran 3 plantas, de quizá 8 viviendas por planta, en las cuales no contestaba nadie. Hasta que bajamos a la planta baja y ahí sí sonaban los timbres. Pensábamos que era gente legal que vivía ahí, pero no, luego nos enteramos de que no era así. Timbramos, oímos ruidos, pero nadie nos abrió. Simplemente pasaron de nosotros. Quizá no se esperaban esa visita nuestra ahí. Hicimos la denuncia y demás, y ahí fue cuando nos enteramos de que ese edificio estaba ocupado. Nos dijeron que si no sabíamos realmente quién era esa persona, no podíamos hacer ninguna denuncia. Aparte de que no teníamos la factura de esa bicicleta, por lo tanto, bicicleta perdida y denuncia no hecha, por falta de pruebas. Desde ahí empezamos mal. Recordemos que eso fue a la altura de octubre más o menos. En noviembre llega la junta anual que se hace en cada comunidad. En esta expusimos lo que nos pasó. La policía nos había recomendado hacer la denuncia de la comunidad entera, a lo que nosotros se lo comunicamos al presidente de la comunidad y a la gestoría de esta. Pero la respuesta de ellos fue: no es nuestro problema, buscaos la vida, literalmente. Ya que en ese punto pensamos de que sudaron bastante de nuestra cara, ya que había habido un robo importante. Es una bicicleta, sí, pero de ahí a pasar a entrar a mi edificio o a mi vivienda hay un paso. Luego de haber habido este robo, pasaron unos meses bastante tranquilos, quizá porque vieron que nosotros llamamos a la policía, que estuvimos en su edificio, y quizá por eso pararon. Ahí vivían, quizá por ahí, en ese entonces, 7 personas más o menos. Eran personas jóvenes y no teníamos ningún problema hasta ese momento. Hasta que vimos que empezaron a entrar más y más gente, pero con pintas cada vez peores. Obviamente, después de todo esto, tuvimos que poner alarmas por todos lados, en la parte de arriba
y en las puertas, ya que en cualquier momento nos podían entrar, suponiendo esto un gasto que no teníamos previsto en ese momento. Hasta ahí todo correcto. Inclusive, mi padre conocía a uno de los ocupas, ya que coincidieron en el trabajo de mi padre. Pero este se había ido hace varios años. Claro, nosotros como habitantes de un edificio normal y legal estábamos bastante intranquilos, ya que nuestra comunidad nos dio la espalda totalmente, y el edificio de al lado seguía llenándose de ocupas y de gente peor cada vez más. Empezamos a hablar con dos personas de ahí. Eran unos chicos de quizá... o el chico era de 18 o 20 años y la chica igual, de 17, 18 años. Tenían un boxer en ese momento. Y el perro lo tenían bien cuidado y demás. Y los chicos eran respetuosos con nosotros. Con ellos no había ningún problema. Por mayo, junio, julio más o menos, volvió a empezar nuestra pesadilla. La gente con mala pinta que había entrado hace unos meses nos estaban volviendo a dar problemas a nosotros, colándose en nuestro propio tejado. Mi padre les preguntó que qué hacían en ese tejado. Le dijo de que estaban buscando una pelota que se les había caído ahí. Hasta ahí todo correcto. Pero al día siguiente volvió a suceder lo mismo. Mi padre le volvió a preguntar que qué hacían ahí. Y él le contestó que qué va a ser, que qué pasaba. O sea, estaban a la defensiva. Encima de que están en nuestra propiedad, tenemos que agachar la cabeza por miedo a represalias por parte de ellos. Encima de que están ahí viviendo ilegalmente. En ese entonces avisamos a la policía, vinieron y normalmente cuando ya saben de que los hemos visto, se esconden y no dejan que los veamos durante varios días. Pero en ese momento vino la policía y justamente tuvimos la suerte de que los pillaron y les dijeron de que bajasen y les tomaron los datos para ver qué pasaba ahí. Como ya sabemos, la justicia aquí en España va como va. Si te ocupan una vivienda, tardan quizá de 6 a 2 años desde que pones la denuncia para que se vayan. Pero en este caso, este edificio estaba totalmente abandonado. Según eso, era de una constructora que había quebrado y el banco lo estaba embargando. Pero en ese momento no era de nadie ese edificio. Entonces nosotros, ¿qué teníamos que hacer? En ese momento, literalmente, no era de nadie. La constructora había quebrado y el banco estaba en procedimiento de embargarlo, pero aún no era del banco. Por lo tanto, lo teníamos muy difícil. Eso fue lo que nos explicó la policía. En ese momento, perdimos toda esperanza. Mi padre el que más, porque no cree mucho en el sistema ni en esos temas, porque ha visto tantas cosas que ya no confía ni en la justicia ni en la policía, por lo que ya pasaba de ellos. Yo aún no perdía tanto la esperanza, tenía un hilo de esperanza en que los podríamos sacar. Eso fue ya en el 2016. A la altura de agosto de 2016, empezaron a haber robos en nuestro propio edificio. En la parte de la entrada, por el garaje, ahora os enseñaré fotos, nos robaron las partes metálicas del tejado. O sea, ya no me implicaba solo a mí en los robos, sino al edificio entero. Cuando nosotros habíamos dicho hace más o menos un año de que se hiciese algo en contra de ellos. Nadie nos hizo caso en ese momento. Ahora, por culpa de su negligencia, estábamos pagando todos sus errores. En principio, eso no eran robos mayores, ya que eran partes metálicas que tampoco costaban quizás 60 euros cada una. Pero un mes después, nos robaron el contador del agua de la comunidad. Eso sube más o menos a 300 euros un contador de agua básico. Y ahí ya tuvimos que hacer denuncia por la parte de la comunidad. Ahí sí le tocó al presidente dar la cara e ir a la policía a denunciar. Ahí se empezaron a mover más, ya que vieron que les estaba afectando también a ellos, por lo tanto hubo más movimiento por parte de ellos. Fueron incluso a hablar con el alcalde del pueblo, ya que al ser un pueblo de 8.000 habitantes tampoco era tan difícil hablar con el alcalde. Y viendo que era el único edificio de ocupas que había en este pueblo, se tenía que hacer algo al respecto. Hablaron y demás, y lo que dijeron fue que el edificio no era de nadie y que se iba a intentar hacer lo que más pudiesen. Por lo tanto, más trabas en contra del procedimiento de sacarlos de ahí. En agosto más o menos, nos encontramos con una situación un tanto delicada. Nos encontramos con este perro que os voy a enseñar a continuación, que es un vídeo que grabé para enseñárselo a la policía. En este vemos a un American Stafford en la terraza de un tercer piso paseando por el tejado de este edificio. Este perro era de los ocupas de al lado. Después de esto, le dijimos al dueño del boxer que vigilase, que nosotros en casa tenemos una perra, más aparte tenemos a una niña pequeña de 6 años y ese perro no sabemos cómo puede actuar ante esa situación. Por lo tanto, le dijimos que vigilasen. Él nos explicó una historia un tanto rara, que unos ocupantes que estaban ahí se cansaron del perro y lo dejaron ahí, y que este chico lo adoptó
porque le dio bastante pena, pero que según eso el perro había sufrido bastantes maltratos y demás, por lo tanto se lo quedó él, y que lo estaba intentando educar, pero que era muy difícil porque había tenido traumas en el pasado y demás el perro. El perro era bastante bonito, pero más adelante lo veremos en pésimas condiciones. A la altura de octubre más o menos, nos dimos cuenta de que se estaban enchufando al cableado eléctrico de un edificio de al lado nuestro. O sea, este es el edificio de Ocupas, este es el edificio nuestro y este es el edificio al que se estaban intentando enchufar. Este edificio vive gente normal y trabajadora, la cual también es jodía de que se le robase luz y reventasen cosas, porque sí. Con nuestra denuncia, la denuncia del edificio de al lado y demás, poco a poco íbamos avanzando en el procedimiento de que se sacase a esa gente de ese edificio. Pero no era suficiente aún, todavía no tenían suficientes pruebas o peso como para sacarlos de ahí, ya que no era tan importante eso. También empezamos a hacer denuncias de que se estaban enchufando al cableado eléctrico público, o sea, las farolas, pero tampoco era lo suficiente. Entre eso, empezaron a haber discusiones entre los dos chicos que os había hablado antes, de 20 y 18 años la pareja, que tenía el boxer, con otros que habían entrado nuevos, que tenían muy malas pintas. Los chicos jóvenes nos defendían a nosotros de que no se entrasen, de que tendríamos problemas con ellos, y que no les convenía ya que vendría la policía y al final pagarán justos por pecadores. Estos de mala pinta se la sudó totalmente, y siguieron pasándose y pasando totalmente de ese chico, que nos defendía a nosotros. Vimos que se estaban llevando cosas, váteres, bueno, de todo, estaban desvalijando totalmente esos edificios. Esos edificios eran de lujo, pero no en plan exageración, no, eran de lujo, tenían su cabina de hidromasaje y lo estaban dejando hecho una mierda. A la altura de noviembre y diciembre fueron meses muy pesados para nosotros, ya que cada día era una cosa diferente con esta gente. Por suerte, esta gente no eran santos. Poco a poco, la policía fue yendo a ese edificio, a detener a la gente no por la ocupación, sino por otros cargos que tenían como robo y demás. Pero ya se los iban llevando poco a poco, cada vez quedaban menos, quizá 2 o 3 personas. Quedaban los dos adolescentes con el boxer. A finales de noviembre y a principios de diciembre, hubo la gota que colmó el vaso. Mi madre se asomó al balcón, porque sí, porque le dio por mirar y ya está, que es donde queda el edificio de los Ocupas, y vio en el balcón un perro abandonado. O sea, era el mismo perro que en agosto estaba en nuestra terraza. Estaba en estas condiciones, las que os voy a poner a continuación. Aquí, como vemos, está en una situación deplorable, o sea, está desnutrido. Llevaba quizá, según nuestros cálculos, 3 o 4 días, porque más no podía haber aguantado sin comer y sin beber agua. En ese momento, no sabíamos qué hacer, estábamos impotentes, queríamos llorar de la rabia, porque veíamos a ese perro en esas condiciones. No sabíamos si llamar a la perrera, a la policía, a los Mossos de Escuadra, no sabíamos qué hacer. Como yo ya había tenido contacto con la policía local, ya teníamos un poco de confianza y ya sabíamos cómo proceder en estos casos. Por lo tanto, los llamé y les comuniqué lo que pasaba. Les comuniqué de que había un perro abandonado en el balcón de los Ocupas. Tardaron un poco, quizá no se lo tomaron tan en serio y no pensaban en qué situación estaba el perro. Cuando llegó la gente, vio que era bastante grave. Lo escuché, ya que dijo por radio que el perro estaba en bastante mal estado y que se tenía que hacer algo. Según la ley, la policía no puede entrar así porque sea un edificio así. O sea, la policía no, pero Ocupa sí. Aquí hay demasiados vacíos legales que los Ocupas se aprovechan. De hecho, ya hay una guía del Ocupa en internet que lo puede encontrar cualquiera. Del momento en el cual llamó el agente a su superior y llegó el superior a dar con la orden de poder entrar, pasaron quizá 2 o 3 horas en las cuales muchos vecinos nos concentramos ahí a ver qué pasaba y qué podíamos hacer. Le íbamos lanzando un poco de comida de mi perra, pienso, carne, pan, lo que sea, lo que encontrásemos, pero claro, lo que le hacía falta a ese perro también era agua y no sabíamos cómo hacer para darle agua. Nos sentíamos demasiado impotentes en esa situación. Una vez llegó el superior, entraron y tuvieron que reventar bastantes puertas porque no sabían en concreto en dónde se encontraba ese perro. Por lo tanto, se estuvieron un buen rato ahí intentando descubrir dónde estaba. Una vez abiertas las puertas, tuvimos que esperar quizá media hora más hasta que llegase el veterinario de una protectora de animal de aquí del pueblo, ya que los policías no pueden tocar a un perro en ese estado, además de que estaba asustado y podían ser atacados por este animal. Pasó esto y llegó el de la protectora y lo pudo coger, le costó un poco pero al final lo cogió. Por suerte, hubo un chico ahí que decía de que se lo quería quedar y que un amigo también de él podía quedárselo. Pero según eso el procedimiento no era en plan
te lo rescato y te lo doy. No, el veterinario se lo tenía que llevar a hacerle pruebas y volverlo a estabilizar, ya que estaba en una situación muy mala. Nos dijeron que pasarían quizá 2 semanas en observación y demás, y que tampoco se sabía si iba a sobrevivir ese perro. Ahora mismo el perro se encuentra bien, pero lo malo es que ahora está en una protectora de animales, y que para sacarlo de ahí quizá cuesta 60 euros lo típico de cambiar de nombre y demás. Pero aparte, cuesta 400 euros o 500, ahora no recuerdo la cifra, sacarlo de ahí. Ya que al ser una raza peligrosa, te piden que le tengas hecho un seguro. O sea, son 400 euros que ahora en la situación en la que estamos, nadie se va a gastar esos 400 euros. Y más en un perro que digamos que ya es viejo. No es viejo, o sea, ese no es mi pensamiento. Ese es el pensamiento de la gente que ahora se han puesto de modas estos perros y lo que quieren es tenerlos desde pequeñitos. Ahora mismo estamos a 7 de enero del 2017, han pasado ya 2 meses más o menos, porque eso fue a principios de diciembre, y el perro sigue ahí, porque el chico que se lo quería quedar vive detrás mío, y me dice de que el perro sigue en la perrera, y que aún nadie lo ha ido a buscar, ya que al ser un perro mayor, nadie lo quiere lastimosamente. Que no es un perro mayor, tendrá quizá 1 año o 2, pero a la gente es así. Yo porque ya tengo un perro en casa y no puedo tener más ya que no me lo puedo permitir. Con ganas me lo quedaría, de hecho mi madre y yo lo pensamos en quedarnos, pero siendo sensatos, 2 perros en un piso no puede ser. Conclusiones. Ahora mismo el edificio está así. Le han puesto ladrillos por todas las entradas que pueden haber y ahora mismo casi nadie puede entrar. Este casi nadie es un entre paréntesis, ya que hace quizá 2 semanas vi que la persiana de detrás estaba abierta, o sea, subida. Por lo tanto, alguien se había entrado. Y por delante, aquí como vemos en las fotos, las ventanas estaban entreabiertas, la persiana reventada, y o habían querido entrar o habían entrado, no lo sé. Pero según lo que me dijo la policía, alguien había entrado y habían robado cosas, no sé qué cosas. Yo cuando cerraron todo eso, la policía me dijo que si quería entrar, que entrase para ver qué pasaba y qué estaban haciendo. Y me explicaron de que habían puesto en las persianas, en las cajas que hay arriba, habían puesto maderas para que no se pudiesen subir las persianas. Pero lastimosamente no lo hicieron en todas las viviendas, solo en las que ya habían entrado y en las que las persianas estaban reventadas, pero no lo hicieron en todas. Por lo tanto, aprovecharon quizá este despiste, no sé cómo coño se enteraron de que la parte de atrás no habían puesto eso, y lo que hicieron fueron subir persiana y entrarse. Yo llamé a la policía al ver esto y entraron enseguida y en principio no encontraron a nadie. Ya no hay nadie viviendo ahí dentro, y al menos en gran parte está cerrado ese edificio. Si os encontráis en una misma situación en la que me he encontrado yo, lo que os aconsejo es que no desistáis en hacer denuncias. La más mínima denuncia, por poca que sea, va a seguir acumulando cargos contra este tipo de personas. Y lo que va a acabar resultando es que los van a acabar echando por X cosa o por otra. Por lo que no desistáis y no os deis por vencido en sacarlos, porque esto no es forma de vida. La policía hacía todo por su parte, y desde aquí les agradezco todo lo que hicieron. Pero la justicia está como está, y que si te ocupan una vivienda tengas que esperar hasta 2 años para poder volverla a tener, eso es una de las peores cosas que pueden haber en esta justicia. Yo no estoy en contra de la ocupación. De hecho, no es que la apoye, pero la entiendo. Porque hay familia que no tiene trabajo, que no tiene dónde vivir y tiene hijos. Y si tú te metes a vivir a una vivienda, quédate, pero no des problemas, no robes, no la líes más que nada. No estás viviendo en tu casa, no es tuya, es de alguien. Por lo tanto, no la líes. Más aparte, hay gente viviendo al lado que puedes molestar. Vivir en edificios de bancos, hazlo, porque es del banco y el banco tiene demasiadas casas deshabitadas. Pero en una vivienda en la cual tiene un propietario que trabaja cada día para poder pagar esa vivienda y que encima tú te metas y le puedas hacer daños a su vivienda, eso es lo peor. Este es el nuevo tipo de ocupación que hay en el siglo XXI. O sea, antes era ocupar por necesidad, ahora es por hacer el vago y por no hacer nada. Como he visto en los comentarios, en un vídeo de YouTube, de una señora hablando con los ocupas de Gracia, que le decía que este edificio era de alguien, en los comentarios ponía de que, claro, los ocupas actuales no se van a vivir a un pueblo deshabitado, que lastimosamente en España hay un montón, ya que en estos sitios, al estar abandonados y tener que subsistir, ya que no hay ni luz, ni agua, ni demás, no hay todas las comodidades que habría en un piso céntrico
y con todos los gastos pagados, ya que habría que trabajar, arar la tierra, plantar, para poder vivir. Es mejor estar chupando el bote de subvenciones y demás cosas y destrozar y molestar a la gente que está a tu alrededor. De nuevo os digo, no os deis por vencidos en hacer denuncias, no os canséis. Y como me dijo el policía de mi pueblo, la justicia es lenta, pero imparable. Así que, nos vemos. Adiós.